Siga alabándolo, hermano, que Él es grande, que Él es digno de toda nuestra adoración, de toda nuestra alabanza. Ahora que estábamos en la primera alabanza, ¿cómo será verlo cara a cara? ¿Cómo será estar en su presencia físicamente allí, hermanos? Qué bendición tremenda cantarle a ese Rey maravilloso, a ese Dios verdadero, a ese Dios que es real, hermanos. Cuán grande es Él. Y todos lo verán, dice la palabra. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, que Él es el Rey, que Él es grande, maravilloso, poderoso. Qué bendición, hermanos. Qué bendición tan grande saber que usted y yo somos sus hijos. What a great blessing it is to know that we are His children. ¿Ha tomado tiempo para pensar eso últimamente, Have hermano? you taken the time to think of that statement? Que usted es hijo de Dios. You are a child of God. No es cualquier cosa, hermanos. It isn't any simple Es lo más statement. grande y maravilloso que usted y yo tenemos. It's the greatest thing you possess, Ser hijos de Dios. to be a child of Tener God, la seguridad to have the certainty que viviremos eternamente con Él. that we would dwell with Him eternally, Para alabarlo, to glorify Him, para bendecirlo, to praise Him, para decirle santo, santo, santo. to say to Him, holy, 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 Por toda la eternidad, mis hermanos. for all eternity. Estamos en una época complicada, hermanos. We are in a season that is complicated. Los últimos 2 años Last couple of years, hemos visto una evolución, si se puede llamar. we have seen a trend or an evolution, if we could call it that. Yo ya la llamaría de pronto más bien un atraso I actually would call it that we're going backwards en nuestras sociedades. in our societies. Últimamente se ha usado un término, Lately, there's a term going around, woke woke or o wokeness. Y estaba buscando yo en español qué significa eso. And I was looking that word up in Spanish. Y la palabra que más se asemeja The closest one to it podría ser estar apercibido. is to be awoken, to be awakened. No sé cuántos de ustedes han tomado el tiempo para sentarse y buscar el significado de lo que quiere decir esa palabra. I don't know how many of you have taken the time to sit down and research the definition of the word woke, Porque la oímos y la oímos y la oímos. because we're listening to it over and over and over Y again. por todos los medios se está usando. And it's being used in all the social media means. Y si entendemos el verdadero significado de esa palabra, And if we understand the definition of this word, entonces la iglesia debería estar practicándola. then the church should be practicing it. Porque wokeness o estar apercibido Because wokeness significa aprender más means to learn more acerca de ese tema. about that theme. Hoy en día lo están usando para las diferencias sociales Nowadays, they're using it for the different y lo están aplicando para el racismo political mediums that are going on, o such las as racism, cuestiones sexuales de such género. as the ideology of gender. Pero la realidad es que esa palabra significa But the truth is that the meaning of that word means adquirir más conocimiento to acquire more knowledge, para estar apercibidos. to be more awake. La palabra me dice a mí The word of God says to me que como hijos de Dios that as a child of God, tenemos que estar apercibidos, we need to be awakened, sabiendo que el Señor regresa. knowing that the Lord is coming back. Usted y yo como hijos de Dios, You and I, as children of God, ahora más que nunca, now more than ever, entendemos should understand que Cristo viene pronto. that Christ is coming soon. El asunto es si estamos preparados. The thing is, are we ready? Estaba leyendo noticias I was reading some news, cristianas, hermanos, Christian news. y me llamaron la atención algunas de ellas. Some of them stood out to me. Profesora se molesta cuando una de sus estudiantes le pregunta acerca de su compañerita que se cree gato. Professor grows upset about one of her students asking her about the other student that thinks she is a cat. Esto es una escuela cristiana This is a Christian en school Boston, in Boston. donde en una clase una de las niñas de 13 años We're in a classroom, a 13-year-old expresa que ella es un gato.
is going around saying she feels like she's a cat. Y una de sus compañeritas voltea y le dice, So her fellow student says, maestra, teacher, ella está mal. she's wrong. ¿Cómo que es un gato si es una niña? How can she be a cat if she's a girl? La respuesta de la maestra fue bien The sencilla teacher y cortante. answered shortly and briefly. No sea abusiva. Don't you be abusive. Usted no tiene por qué juzgarla. It is none of your Si business ella se siente gato, to judge her. If she feels usted like no a es cat, nadie para decirle que no es un gato. you are no one to say that she isn't. Lo único que faltó fue que se fueran a traerle un platico de leche. All that was missing is for them to come and bring him some milk. Pero la forma en que esta maestra, profesora, But the way that this teacher en una escuela cristiana, in a Christian school empezó a explicarle a los compañeros started to explain to her students de este gato that cat, que no hay géneros, that there's no genders, no existen los géneros. that there's no genders, Y con amenazas de expulsión de la escuela, and threatening that they would be expulsed from the school, les pidieron que se callaran. they told them to be quiet. Pero estas muchachitas, But those students, levantadas en hogares cristianos, raised in Christian homes, se pararon y le dijeron a esta profesora, stood out to this teacher, disculpe profesora, and they said to the teacher, pero teacher, existen únicamente dos géneros. excuse me, but there's only two genders. O se es hombre You're either a man o como nosotros somos mujeres. or you're like us, a woman. Pero si esta niña se cree gato, So if that little girl feels like she's a entonces cat, está enferma y necesita un tratamiento she is psicológico. sick and she needs a mental health treatment. Está en veremos si van a suspender a las niñas o a la profesora de esta escuela. Now the dilemma is if they will expel the teacher or if they will expel the girls that rose this conversation up. Profesora se molesta en escuela cristiana porque la acaban de expulsar después de 20 años de haber trabajado en esta escuela por presumir haber asistido a un show de transgéneros. Teacher gets expelled after being a teacher for 20 years in this school for having gone to a transgender movement activity. Esta es una escuela en Houston This is a school in Houston de la primera iglesia bautista de Baytown, cerca de Houston, from the First Baptist Church of Baytown in Houston, donde hay políticas bien claras where there's policies that are clear acerca del comportamiento de aquellos que enseñan allí. that reveals what behavior is expected of those who teach Esta there. profesora cristiana This Christian teacher puso en sus páginas put up in her sociales social media fotos del show al que asistió, pictures of the show that she attended. diciendo con mucho orgullo She said with pride que ella apoyaba la igualdad. she was supporting equality. 20 años enseñando en la escuela, She spent 20 years teaching in la this acaban school. de despedir de esa escuela, She was fired from that school porque Dios no es un Dios que va con las cosas a medias. because God is not someone who is going along with La what's palabra dice que tu sí sea un sí y tu no sea un no. in the season. The scripture No hay tells campo, us hermanos, that your yes en should una be yes iglesia o en una escuela cristiana and your no should be no. para aceptar esas cosas. There is no room in any Christian school for any acceptance of such behavior. Profesora amenaza a niños Teacher threatens children por no querer ver un video que les quería mostrar because children did not want to see a video I wanted to show you acerca del homosexualismo. about homosexuality. Es lo que se está viendo hoy en día, hermanos. Estamos is- hablando hoy, This is año the news. 2023. The news of right now, year 2023. Eso lo estamos viendo usted y yo, hermanos. You and I are seeing this happen. ¿Qué van a ver las futuras generaciones? What will the future generations be reading? Nuestros hijos, nuestros nietos Our children, our grandchildren, y los hijos de ellos. and their children. Las estadísticas dicen, hermanos, que en los últimos 25 años, In the last 25 years, más de 40 millones de americanos han dejado de ir a la iglesia. more than 20 million Americans have stopped attending church. Se busca la razón. They're seeking the reason ¿Por qué aquellos que nacieron en la iglesia prácticamente why those who were born practically in church no están volviendo a la iglesia? are not coming back to the church. Y hay muchas excusas. They come up with a lot of excuses. Y ahora veremos algunos de estos puntos allí. We'll see some of these points today. Escuché hace poco una entrevista I also heard about an interview, a uno de los grandes personajes del siglo XX, one of an outstanding person in the 20th century, Mahatma Gandhi.
Mahatma Gandhi, una figura que se usó para la paz, a figure that represented peace, que logró la paz en su ciudad sin Ah, armas, en amén. su país. a man that stood out in his country. Y él estaba en un foro con otros líderes cristianos, líderes religiosos, He was in an interview with other people with him that were Christians, y le estaban preguntando acerca de la fe cristiana. and they were asking him about the Christian faith. Y este hombre respondió, And this man answered, me gusta tu Cristo, I like your Christ, pero no me gustan los cristianos. but I don't like the Christians. Y fue una frase, hermanos, que me confrontó, It was a phrase that confronted me, que me tuvo pensando por mucho tiempo, that kept me thinking for a long, long time. porque este hombre tan reconocido a nivel mundial Because this very well-known worldly man expresó admiración por Jesús, expressed admiration for Christ, expresó admiración por lo que él vino a enseñar, admiration for what Christ taught, por el legado que quiso dejar, for the legacy that Christ left, por el ejemplo que dejó. for the example Christ left. Pero la segunda parte de su respuesta But the second part of his me answer incomodó, may be uneasy, y me incomodó porque tal vez yo hago parte de esa parte. may be uncomfortable because I am part of that statement. No me gustan los cristianos. I don't like Christians. No me gusta cómo se comportan los cristianos. I don't like how Christians behave. No me gusta que aquellos que dicen amar a Jesús I don't like that those that say that they love Jesus no practican lo que hizo do Jesús, not practice what Jesus did, lo que dijo Jesús. what Jesus said. Por eso el Señor me dio este título para este tema. So that's why the Lord gave me this title for the sermon. Me gusta tu Cristo, I like your Christ, pero no los cristianos. but not the Christians. Hipócrita. Hypocrite. Y pudiera sonar muy duro, hermanos, Now this may come to you as harsh, pero la iglesia está llena de hipócritas. but the truth is church is filled with hypocrites. Porque usted y yo estamos viviendo muchas veces como hipócritas. Because you and I many a time are living like Porque hypocrites. usted y yo no estamos caminando como el Señor pide que caminemos. Because you and I are not walking like the Lord asked. Porque nuestro testimonio Because our testimony es el que hace is que otros hablen de los cristianos. what makes others speak the way they speak about Christians. ¿Cómo estamos caminando? How are we walking? ¿Cómo estamos comportándonos, How hermanos? are we behaving? Me gusta tu Cristo, I like your Christ, pero no me gustan tus cristianos. but I don't like the Christians. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. They're so different from the Christ. ¿No nos dice el Señor que debemos parecernos a Él cada vez más? Isn't the message of the Lord that we should be more like Que lo him? imitemos, That we should imitate him? que seamos santos como Él es santo. That we should be holy as he is holy? ¿Dónde se acabó eso, hermanos? Where did that run out of? Porque ese versículo sigue en la Biblia. Because that verse is still in my Bible. No lo han quitado, hermanos. They haven't taken it out. Quizás lo quitamos de nuestra vida, Maybe we take it out of our life, de nuestra práctica cristiana, out of our daily pero el Christian versículo practice. sigue estando ahí. But the verse is still in Sed Scripture. santos, Be holy como yo soy santo. as I am holy. Abramos nuestra Biblia, hermanos, Let's open our Bibles la primera carta del apóstol Juan, to the first epistle of John, capítulo 1, versos 5 al 10. chapter 1, verses 5 through 10. Cuando lo encontremos, pongámonos de pie. When you have it, please be on your feet. Dice la palabra, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 1 John chapter 1, verses 5 through 10. This is the message which we have heard from him and declare to you, that God is light, and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him and we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from
from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. Padre bendito, gracias por tu palabra. Thank you, Heavenly Father, for your word. Gracias por este momento, Señor. Thank you for this moment. Háblanos al corazón. Speak to our hearts. Señor, que no sea un mensaje más, Lord, let it not be another sermon, sino que sea un despertar but let it be awakening, para que estemos apercibidos, so that may be as sensitive, listos, ready, porque vienes pronto. because you are coming soon. Padre, úsame como ese instrumento en tus manos. Father, use me as an instrument in your hands. Habla a través de mí. Speak through me. Háblanos hoy, Señor, Speak to us today de manera clara, in a clear way. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Amen. You may be seated. Hay muchos que, como este líder de la paz, Gandhi, There are many that, just like Gandhi, admiran a Cristo. admire my Christ. Quizás en este momento aquí en la iglesia hay varios que están sentados que admiran a Cristo, Maybe some of you here sitting down admire Christ. que admiramos lo que Él hizo, You admire what he has done. que admiramos lo que Él habló, We admire what Christ que said, admiramos el ejemplo que Él nos dio. the example he left us. Somos de aquellos cristianos que podemos recitar de memoria varios versículos, pero no practicamos ni uno solo. Are we of those Christians that we can maybe recite many Bible verses by memory, but we practice none of them? Pensaríamos, hermanos, que todos los que decimos ser cristianos Would we come to the conclusion that all of us who say that we are Christians, también amamos a la iglesia, that we go to church, pero no siempre es así. but it's not always like so? La palabra dice en Gálatas 6:10, The Word of God says in Galatians 6:10, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. La palabra me enseña The Word of God teaches me que la iglesia es una familia, that the church is a family. que usted es mi hermano no solo por título, You're my brother, not just by sino que usted y title, yo tenemos el mismo Padre, but you and I have the same Father, al Dios maravilloso, a marvelous al Rey God, maravilloso. a Y King, eso nos hace familia. and that makes us a family. Por eso cantamos, somos una gran familia That's why we sing that we're a great en Dios, family. porque nos amamos. In God, because we love one another. ¿Nos amamos, hermanos? Now I ask you, do we love one another? Porque es fácil decir te amo. Oh, because it's so easy to say, I love you. Nos hemos acostumbrado a decir frases. We have gotten used to saying phrases. Yo le puedo decir a mi mascota te amo, I can tell my pet, I love you, my pet. pero ¿de verdad amamos a nuestro hermano? Do we truly love our Christian brethren? ¿De verdad el mundo de afuera ve el amor que hay aquí entre nosotros? Can the outside world really see the love Porque la among us? palabra dice, Because the word says, por su fruto by your fruit los conocerán. you will be known. Cuando los vean que se aman unos a otros, When they see us that we entonces love, se van a dar cuenta one quiénes son another. ustedes. then they will be able to tell that God is among us. Hace un rato decía que hay 40 millones de cristianos I started off by saying that there's 40 que han million, dejado la iglesia en los últimos 25 años. 40 million of Christians that have Con left toda church clase de pretextos, in the last 25 years with all sorts of con toda excuses, clase de justificaciones. with all sorts of lists. Y ese es un problema grande, hermanos. And that's a great problem Para cualquier sociedad en el mundo moderno, for any society in modern day cuando su población empieza a dejar de asistir a una iglesia, when among their people there's a quantity of people that stop going to empiezan a church. cambiar muchas cosas en esa sociedad. Many things change in that society. Cuando la población está involucrada en una iglesia, When everyone is involved in church cuando la población está involucrada en algo de fe, and everyone is involved in something esa of población faith, se mueve hacia adelante. those people go forward. Esa sociedad progresa. That society Cuando progresses. empieza a alejarse de la iglesia, When they leave the church, esa sociedad se estanca. that society Y es lo que gets está stuck. pasando hoy aquí en los Estados Unidos de That's América. what's happening here in the United States of America. Se está dejando de ir a la iglesia. People stopped going to La church. gente ha encontrado otras alternativas, hermanos, People have found another alternative, y está causando problemas. and that's causing problems. Así como Gandhi dijo, me gusta tu Cristo, pero no los cristianos. Just like Gandhi said, I like your Christ, but not Christians. Hay muchos cristianos que dicen lo mismo, me gusta a Cristo, pero no la iglesia. There's many Christians that say the same. I like Christ, but I don't like church. Y tengo una lista de 6 puntos I have a list of 6 points para aquellos cristianos for those Christians que dicen amar a Cristo, that say that they love Christ, pero no a su iglesia. but they don't love his church.
Porque se han creado una serie de listas because there being all sorts of de lists justificaciones and justifications para no volver a la iglesia. for not coming back to church. Número 1, Number one, la iglesia está llena de hipócritas. church is filled with hypocrites. ¿Qué es la hipocresía, hermanos? I ask you today, what is hypocrisy? Es actuar o pretender ser algo que no somos. To act or pretend to be something we're not. Entonces, por un segundo miremos algo, hermanos. So let's look at something for a second. Somos hijos de Dios. We are children of God. La palabra me enseña que si un día confesé con mi boca, después de haber creído en mi corazón, That if I confess with my mouth and I believed in my heart que Jesús fue a la cruz a pagar por mi pecado, that Jesus went to the cross to pay yo for my soy sin, salvo. that I am saved. Y que por su gracia And by His grace, soy un hijo de Dios. I am a child of God. Entonces, número 1, soy hijo de Dios. Number one, I'm a child of God. Usted respóndase. You Pero answer si yourself. es hijo de Dios, So if you are a child ¿está of God, actuando como un hijo de Dios? are you behaving as such? Porque si no estamos actuando como un hijo de Dios Because if we're not behaving as y children of God, decimos que somos hijos de and we Dios, say to be children of God, entonces perdón, pero esta mañana el Señor nos llama hipócritas. then I'm sorry and excuse me, but today, this morning, the Somos Lord is calling hipócritas us hypocrites. Cuando We no hacemos are hypocrites. lo que hablamos, Because we're not doing what we say. cuando no actuamos We don't act como predicamos, like we preach. cuando aprendemos un versículo, When we learn a Bible verse, pero no lo vivo. but we don't live that Bible verse. Somos hipócritas We are hypocrites cuando decimos ser hijos de Dios, when we call ourselves children of God, pero parecemos hijos del diablo. but we behave as children of Satan. Mira, hermanos, Jesús habla de los hipócritas en el Evangelio de Mateo. Jesus speaks about the hypocrites in the Allí dice, Gospel no of sea Matthew. como los hipócritas Jesus says, don't be que like se paran en una esquina the hypocrites that stand in a corner. a voz en cuello a gritar y a decir lo que hacen, They're shouting what they're doing, pero su corazón está muy lejos de la but their realidad. heart is so far from me. Pero también dice, hermanos, en Primera de Pedro, But he also says in 1 Peter capítulo 2, versos 1 y 2, chapter 2, verses 1 and 2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 1 Peter verses 1 and 2 of chapter 2. Chapter Therefore- 2, versos 1 and 2. Therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking, as newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. Esa es la palabra desechando. La hipocresía es una de las partes de la lista. It says there to set aside Entonces hay hipócritas en la iglesia, hermanos. hypocrisy. ¿Recordamos la parábola del trigo y la cizaña? There's hypocrisy in church. Hay hipocresía. La pregunta esta mañana es, hermanos, Question is, ¿queremos seguir siendo parte de esos hipócritas? do we want to continue being hypocrites? ¿Queremos seguir actuando como los hipócritas que hemos estado siendo? Do we want to continue being the hypocrites we've been? Hermanos, el Señor nos está hablando. Beloved, God is speaking. No hay tiempo de jugar más. No more time of playing Cristo around. viene pronto. Christ is coming. Más vale que estemos listos. We better get ready. Número 2. Number 2, No es necesario ir a la iglesia para ser cristiano. this is the second excuse they give. It is not necessary to go to church to be a Christian. Es interesante, hermanos, It's interesting porque en los últimos años, because the last years, como lo dice la palabra, que el saber, el conocimiento se aumentará. like Scripture said, that there will, knowledge would be multiplied. El hombre creó toda esta clase de plataformas Mankind came up with all the platforms we have now, donde tenemos mucha facilidad ahora. where we have so much access. El evangelio se convirtió en un plato a la carta. The gospel became something like an entree. Usted entra al internet, You go into the internet, pone el tema que quiere escuchar hoy. you look up a theme that you want to hear a Le preaching salen about. miles y miles de predicaciones de ese tema. Thousands and thousands of preachings on that Usted theme. escoge el predicador. You pick the preacher. Si no le gustan los primeros 5 minutos, simplemente stop y va y busca otro. If you don't like the first 5 minutes of the preacher, Hasta then que you stop. encuentre uno que de verdad le guste y le caliente el oído. And you look for the one that warms up your ear that you Porque si enjoy. hay uno que le está hablando la verdad, Because if there's a preacher preaching to you the truth, seguramente lo quitamos. you're likely going to take it off. Porque yo quiero escuchar Because I want to listen lo to que consienta mi pecado.
that which makes me lo que comfortable abrace mi pecado, in my sin and that lo helps que me apapache embrace mi pecado, my sin, that would make mi me mal actuar. love my sin. Yo quiero seguir bad behavior. teniendo el privilegio de llamarme hijo de Dios, I want to continue with the privilege of calling myself pero a no quiero el child of God, compromiso but I do not want de the lo que commitment significa ser hijo de Dios. of what it means to be a child of God. ¿Cómo vas a adorar al Señor con los demás que invocan su nombre How si are no you- vienes a la iglesia? How are you going to worship God with the others that worship God if you don't gather together in church? ¿Cómo vas a participar de la cena con el cuerpo de Cristo si no vienes a la iglesia? How are you going to participate of communion with the body of Christ if you don't come to church? ¿Cómo nos vamos a confesar los pecados los unos a los otros si no venimos a la iglesia? How are we going to confess our faults one to another if we don't come to church? ¿Cómo vamos a testificarle al mundo a través del bautismo que amamos al Señor y lo obedecemos? How are we witness to the world that we take baptism and that we love Him and adore Him if we don't come to church? Hebreos capítulo 10, verso 25 dice, Hebrews chapter 10, verse 25. no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much more, and as you see the day approaching. No me digas que no es necesario ir a la iglesia Don't para tell ser me that cristiano, it's not necessarily to come to church to be a Christian. porque es en la iglesia donde usted crece, Because it is in church where you donde grow, usted se alimenta, where you feed, donde usted recibe. where you receive. Usted puede decirme que escucha muchos sermones a través de la radio, You can tell me that you listen to O el so many internet. sermons in the radio or in the pero internet, usted no siente allá donde está and you have them there where you're at. lo que va a sentir aquí cuando el Señor se mueva en su pueblo. But you're not going to feel what you feel over there, what you're going to No feel tiene here. reemplazo, hermanos. There's nothing like it. Se necesita venir a la iglesia. We need to gather Para as a crecer. church to grow. Si usted dice que ama a Cristo, And if you say that you love Christ, entonces ama a su iglesia, then love your church. porque la amó tanto Dios Because que envió a su Hijo a morir por God ella. loved it so much that He sent His Son to die for His Amén, church. hermanos. Amen. Número 3. Number 3. Voy a la iglesia el domingo, I pero go to no me church comprometo. on Sundays, but I do not commit. Si no tienes un compromiso con la iglesia, mi hermano, Brother, if you do not have a commitment with church, ¿cómo puedes decir que estás comprometido con Dios? how can you say you're committed with God? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios How can you say you love God si no estás trabajando en su obra? if you're not working in His church? ¿Cómo puedes poner en práctica los talentos y dones que te ha dado Dios How can you put to good use and si no es al practice servicio de la iglesia, the hermano? talents that God gave you if it's not in the service? Miren in lo que church? dice Romanos capítulo 12, Let's go to Romans chapter 12, versos 1 y 2. verses 1 and 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove that is good and acceptable and perfect in will of God. Entonces, hermanos, estamos equivocados Then we are mistaken. si pensamos que amamos a Dios If we think that we love God, y no tenemos un compromiso con su iglesia. but we have no commitment with His church. Aquí me dice bien claro It says it here que clearly. presentemos delante de Él Present yourselves before Him. todo nuestro cuerpo, All your being, no una parte. not just part of Él it. nos quiere al 100%. He wants 100% Porque of cuando you. usted le pide a Él, Because when you ask of Him, o yo le pido a Él, or when I ask of Him, yo le pido el 100%. I ask of Him 100%. Yo no pido de a poquitos. I don't ask Él for a little quiere bit. que su pueblo la alabe y lo adore de verdad, hermanos. And therefore, He wants His people to adore Número Him. 4. Number 4. Muchos pastores son ladrones. No creo en las ofrendas. This is another excuse they use. Many pastors are thieves. I don't believe in offering. Romanos 12 nos acaba de decir Romans 12 just told us que presentemos todo nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. to present our whole selves as a sacrifice unto the Lord, holy. Nadie nos obliga a ofrendar, hermanos. I have news for you. Nobody makes you offering. Usted y yo damos You and I give porque el Señor nos ha dado mucho.
Because God has Usted given y yo us. damos You and I give por agradecimiento al out of a Señor. grateful heart to the La Lord. Iglesia Bautista Hispana The church, Baptist no está church, interesada en su bolsillo, is not interested in your pocket. está interesada en su corazón. It's interested in your heart. No me interesa, hermanos, llenar la iglesia. I am not interested in filling up this Me building. interesa llenar el cielo. I'm interested in filling up A heaven. eso nos llamó el Señor. That's Por eso what moves me. predicamos la verdad, hermano. That's why we preach the truth. La tarea de todo predicador, hermanos, So the task at es hand predicar la verdad. of every preacher is to preach Porque the necesitamos que truth. el corazón del hombre cambie. Because we want the heart of Porque man cuando to el change. corazón del hombre cambia, And when the heart of man changes, su vida cambia, then his life su changes. familia cambia, His family changes. nuestra sociedad cambia Our society y changes. todos salimos beneficiados. And everyone is benefited. Número 5. Number 5. No quiero que me obliguen a convertirme. I don't want them to make me convert. Juan 4:23. Dice la palabra. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. John 4:23. But the hour is coming, and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship him. ¿Saben, hermanos, el propósito más importante que tiene la iglesia? You know, beloved, the biggest purpose that church has Es adorar a su Creador. is to adore our El Creator. Señor creó al hombre con el propósito de adorarlo. God made mankind with the purpose of worship. Y el Señor anda buscando adoradores que lo adoren. God is seeking worshipers that Con un adore him espíritu libre, with a free un spirit, espíritu honesto y sincero. with an honest spirit. Las sectas, Sects, los grupos que enseñan una mentira, religious groups buscan que la gente se convierta a ellos. that teach idolatry seek for people to convert to them. La iglesia no busca que la gente se convierta a la iglesia. The church is not seeking for people to La convert to the iglesia church. busca The church seeks que usted se convierta a Dios. that you convert to Porque cuando God. se convierta a Dios, Because when you convert to God, entenderá la importancia de la iglesia. you will understand the importance of church. No queremos que se convierta. We don't want you to convert. Queremos que aprenda We want you to y learn, entienda to understand que Dios tiene un plan para su vida that God has a plan for your y life. que Él And that He es quien nos redarguye de ese pecado que hay en is nosotros the one that cleans us from our y nos sins. enseña que Jesús fue a la cruz And that He teaches para us salvarnos. that Jesus went to the cross Cuando to save us. entendemos eso, When hermanos, you and I understand that, estaremos siendo transformados then we will be y transformed. entregándonos a Dios. And we will be giving ourselves in service to Christ. Solo podemos adorar We can only worship Him si estamos reconciliados con Dios if we are reconciled with a God través de Jesús. through Jesus. Es la única forma de poder adorar a Dios. It's the only way to adore God. Si yo reconozco que Jesús If I es recognize mi that Salvador. Jesus is my Savior. Y número 6, And number 6, quiero a Cristo pero no a la iglesia. I want Christ, but I don't want the church. Quisiéramos usar esa excusa para nuestra falta de atender a la iglesia. We would like to use that excuse to excuse ourselves from taking care of the Y lo church. dijimos hace un rato. And we said it earlier. ¿Cómo podemos decir que amamos a Cristo How can we say that we love Christ, y no amamos su iglesia? but we don't love the church? Cuando Él la amó tanto, When He loved the church cuando Él nos amó tanto, so much, que no escatimó a su Hijo that unigénito. He gave His Son. No van las dos cosas juntas. The two things don't go together. Primera de Juan 4:20. 1 John 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? If someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? ¿Cómo puedo decir que amo a Cristo y no a su iglesia? How can you say you love Christ but not the church? No es posible. It is not possible. Ha llegado la hora, hermanos. It is the time. Como dice nuestro texto As it central, said, our text, Primera de Juan, 1 John capítulo 1, versos 5 al 10. chapter 1, verses 5 through 10.
El viernes estaba el hermano Walter precisamente a la oración de la mañana a las 5 compartiendo acerca de ese texto. Brother Walter actually was sharing on this passage on Friday morning. Y si yo hubiera hecho esa traducción de la Biblia, And if I had translated this part of the le hubiera Bible, puesto ahí precisamente antes del verso 5 un título en letra negra grande. I would have put a title right before verse 5 Hipócritas. on a big, bold statement. Porque mire lo que Hypocrites. dice ahí, hermanos. Because look what it says. Este right es there. el mensaje que hemos oído de él This is the message that we have y heard os from him. anunciamos. And we declare it to you. Dios es luz, That God is light. no hay tinieblas en él. And in him no darkness at all. Si decimos que tenemos comunión con él If we say that we have fellowship y with him andamos en tiniebla, and walk in darkness, mentimos, we lie no practicamos la verdad. and do not practice ¿Cómo truth. estamos viviendo nuestra vida? How are we living our life? Si yo digo que amo a Dios If I say that I love God y Dios es luz, and God is light, ¿cómo andamos en tiniebla how todavía, is it that hermanos? we are still in darkness? ¿Cómo seguimos haciendo lo que estamos haciendo? Why are we still doing what we're doing? ¿Cómo seguimos escondiéndonos en la oscuridad de la noche para How hacer are we lo que still hacemos? hiding in the darkness to do what we do? ¿Cómo seguimos buscando el lugar oscuro para mentir, para robar? How do we keep looking for the dark spot to lie, to Si Dios cheat? es luz, If God is light, yo tengo que ser luz, hermano. I need to be light. No hay otra forma. There's no other way. Si decimos que tenemos comunión con Él, If we say that we have fellowship with mostrémoslo al him, mundo, hermanos. Para que afuera nos sigan diciendo, me gusta tu Cristo. let's truly show that we have fellowship. Pero por lo que veo que tú haces, So that they don't no me continue to hables tell de los us, cristianos. I like your Christ, but since I see how y'all behave in church, I don't like to do your church. Verso 7. Verse 7. Pero si andamos en luz, If we walk in the como Él light, está en luz, as he is in the light, tenemos comunión unos con we otros. have fellowship with one Y another. la sangre de Jesucristo, su The Hijo, blood of Jesus Christ, his son, nos limpia de todo pecado. cleanses us from all sin. Entonces, si somos hijos de Dios, So if we are children of God, del mismo Dios, the same God, y Él es luz, and he is light, usted y yo you and I tenemos que andar en luz. need to be in Y light. cuando usted y yo andemos en luz, And when you and I walk in light, entonces podemos tener comunión, hermanos. then you and I can De fellowship. resto no se puede tener comunión. We cannot fellowship with No others. se puede, hermanos. It cannot be done. Me han oído decir del arbolito de Navidad cuando ponemos la extensión de 100 luces. You've heard me say about the Christmas tree. Una luz que no funcione When we wrap up the lights, if y one toda la light extensión se apaga. doesn't work, the whole extension turns Y allí off. estamos buscando a ver cuál es el bombillito. And we're looking for the one light bulb that doesn't Deberíamos work. hacer lo mismo en la iglesia, We hermanos. should do the same among ¿Cuál us es el as a church. bombillito que no quiere alumbrar? Which one is the one Para of you que en that doesn't amor lo want to light up, exhortemos. so that we can witness, Para que Él se vuelva la luz. so that he can come back to ¿No the dice light. la palabra que aquellos que están fuertes Doesn't the word say that those who are strong vayan in y the busquen a Lord los débiles en la fe? should come and bring the Para weak que los in the faith, animemos con amor. so that we can encourage them in Para love, que entonces todos tengamos luz. so that we all be light, Y cuando todos tengamos luz, and when we're all light, podamos tener comunión then we can have y fellowship tener la bendición. and have the blessing. Verso 8. Verse 8. Si decimos que no tenemos pecado, If we say that we have no nos sin, engañamos a nosotros mismos we deceive ourselves, y la verdad no está en and the nosotros. truth is not in us. Hermanos, si decimos que no pecamos, Beloved, if you and I say that we don't sin, somos hipócritas. we are hypocrites, Porque estamos pecando, hermanos. because we are sinning. Seguimos pecando. Continue to sin, Al punto que muchas veces se volvió costumbre. to the point that in some of Pecar. us, it's a Y la tradition. palabra, cuidados, hermanos, dice así. Please be careful, El que because practica el pecado Scripture says that he who practices sin no es de Dios. is not of God. Así que cuidado si estamos practicando el So pecado. be careful if you're practicing sin. Porque es fácil decir soy cristiano. Because it's real easy to say, I'm Pero a la Christian. palabra todo el momento me está mostrando que no lo soy. But the Scripture is telling me all the time Que that sigo I'm not. perdido, Because aunque I'm esté sentado en la still lost, iglesia. regardless of how I'm sitting in Que no church. soy más que una cizaña en medio del trigo. I'm just here, Que estoy viviendo una vida hipócrita. living a double life. Wokeness. ¿Queremos hablar de wokeness hoy? You and I want to talk about wokeness? Hablemos. Let's do so. Estemos apercibidos. Let's be awake. Cristo viene pronto. Christ is Y coming nuestra soon. vida la estamos viviendo equivocadamente. And we are living our lives Él es the luz. wrong way. He is light. Usted y yo You and I tenemos que ser luz. need to be light. Número 9. Verse 9. Si confesamos nuestros pecados, If we confess our sins, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y He is limpiarnos de toda maldad. faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mira el contraste en esos dos versos. Look at the verse there. Verso 8 dice, si dices que no has pecado, Verse 8 says, if you say eres un you hipócrita. have not sinned, then you're a hypocrite. El verso 9 dice, pero si confesamos, Verse 9 says, but if you confess, ¿cuándo confesamos? when do we confess?
Cuando el Espíritu Santo me hace entender que estoy en pecado. When the Holy Spirit impresses on Y me el that I Espíritu have Santo me sinned, redarguye and it impresses y on me me, lleva a postrarme de rodillas y decirle, Señor, perdón. takes me to kneel down and say to Y the cuando Lord, lo Lord, hago de forgive corazón, me. And when I do it from the bottom of Me my dice heart, aquí claramente the scripture tells me here que Él es clearly, fiel y justo He is para faithful perdonar mi pecado and just to cleanse y my sin limpiarme de toda maldad. and cleanse me from No all solo me perdona, unrighteousness. Not only does He me forgive limpia. He cleanses me. Ese es el Dios que conocemos, That hermanos. is the God we know. Ese Dios que es amor, That's the God that que is es love, misericordioso, that is merciful. pero que no se nos olvide But let's not forget que también es fuego consumidor. that He is consuming fire. Y dice el verso 10, Verse 10, si decimos que no hemos pecado, if we say that we le have not hacemos a Él sinned, mentiroso we make Him a liar, y su palabra and no His está en word nosotros. is not in us. Pensemos muy bien la próxima vez que queramos decir, yo no lo he hecho. Next time we come up with the little phrase, oh, I didn't do that, Acordémonos de este versículo. think about this verse. Si decimos que no hemos pecado, If we say we have not sinned, lo hacemos a Él mentiroso. we make Him a liar. Su palabra no está en nosotros. His word is not in us. Dice la palabra que el que permanece en mí Scripture says that he who remains in me y mis palabras permanecen en Él. and my words remain in him. ¿Qué pasa? What happens? Pidan todo lo que quieran Ask all of y what les you será need, hecho. and it will be done. Una fórmula sencilla, no se necesita matemática en esa Very simple ecuación. formula. You don't need math for this one. Si permanecen en mí, If you remain in estos me, 5 versículos just like in nos these lo 5 dicen una verses, vez tras otra. it says it over and over again. Sea luz, porque yo soy luz. Be light because I am light. Si pecó, If you sinned, venga y Come. confiéselo, dice el Señor. confess to me. Que yo says soy the justo, Lord. yo soy fiel y te puedo perdonar. I am faithful and I will cleanse you and forgive Que si you, mi palabra permanece en ti, says the Lord. And if my word remains puedes in pedir lo que quieras you can ask whatever y you yo want, te lo voy a hacer. and I will give it to you. Hermanos, es tiempo Beloved, it's time de despertar. to wake up. De ahí viene esa palabra también, wokeness. That's where wokeness comes from. Wake up. Despiértese. Despertemos, hermanos. Wake up. No hay más tiempo. There's no more time. La iglesia sigue durmiendo The church is still asleep. y usted sigue viendo lo que está pasando allá afuera. You're still watching what's going on outside. Se está indoctrinando a nuestros niños en las escuelas. Children are being indoctrinated in our schools. Hermanos, siéntese todos los días después de la clase con sus niños. Beloved, sit down with your children Cuando every lleguen day de la after escuela y school pregúntenles qué les enseñaron. and ask them what they were taught, Porque hay una agenda because there's an agenda que es cambiar, manipular el pensamiento de nuestros niños, to change and manipulate the thinking of de our nuestros children, jóvenes. of our young people. Usted, papá y mamá, Mom and dad, más le vale que pase tiempo con su hijo. you better be spending time with your Siéntese y child. hable con ellos. Sit with them and talk to Porque them. en la escuela van a querer celebrar toda clase de cosas. Because in school they wanted to celebrate all sorts of things. Y no porque todos lo celebren. And not just because they all celebrate them. Está bien. It doesn't make it right. Tenemos que hacer diferencia. We need to make the difference. Tenemos que ser diferentes. We need to be different. Nuestros hijos tienen que ser Our diferentes en la children escuela. need to be different. Nadie los puede obligar a celebrar cosas que no creemos No nosotros. one can make them celebrate things that we do not believe in. Parémonos en la roca, hermanos. Standing firm in the ¿No dice la rock. palabra que Él va delante de mí? Doesn't it say that he goes before me? ¿Que Él es el que me defiende? That he defends ¿Que me? su ángel está alrededor de That nosotros y his nos guarda, angel nos protege, nos surrounds us defiende? and he defends us? Entonces defendamos, hermanos, porque van a llegar momentos Well, let us stand and en defend. que más vale, hermanos, Because their times are que coming. estemos seguros And we better know and we de lo better que be hemos ready. creído. And we better be sure La what palabra we nos have dice que believed. va a llegar el momento, Because the hermanos, scripture says en the que time tenemos is que coming ofrecer defensa de lo que hemos where creído. we will have to show Con defense fundamento, hermanos. of why we believe what we believe. Pase tiempo con su niño. Spend time with your child. Van a comenzar otro año escolar They're about to start school year. y van a estar más tiempo con ellos que con ustedes. They're about to spend more time with their teachers than with you. Saquen ventaja de esas pocas horas en la noche Take advantage of those few hours at night. y hablen con ellos. Talk to your ¿Qué child. fue lo que le dijo el compañerito? What ¿Qué did les the- enseñó el profesor? Classmate say, what did the teacher teach? Tenemos que entender, hermanos, We have to understand que hay clases that there are classes que tenemos que aprender aunque no creamos.
That we have to learn what they're teaching even if we don't believe Si that. nos enseñan de la evolución, pues no creemos en la evolución. They teach us about evolution. We don't believe in evolution. Pero si en el examen me hacen una pregunta, no puedo decir yo no creo en la evolución. But if in the test comes out a question, I cannot say I don't believe Voy a in escribir lo que evolution. el libro enseña, I'll write down what their book says. pero mi hijo va a entender una cosa, But my son will know one thing. que Cristo es mi creador, Christ is my creator. que Cristo es mi Señor, Christ is my Lord. que el Rey de Reyes y Señor de Señores King of kings and Lord está of lords. sentado en el trono Seated at the throne y la tierra es And tan the solo el estrado de earth sus pies. is beneath his feet. Ese muchacho tiene que estar firme, que My cuando le digan child vamos a celebrar el Halloween, Needs to be firm on what we believe. con todo respeto le diga yo no lo celebro. So that when they come and say, why don't you Y nadie celebrate puede decirles nada, hermanos. Halloween, that they can say, I don't celebrate it. Usted puede ir a la escuela You can go to your school. y hablar con el maestro. Talk to your teachers. Ha llegado la hora, hermanos, en que tenemos iglesia, necesitamos defender lo que creemos. The time has come, church, that we have to No con defend violencia. what we believe. Not as a church, Con la verdad, but with the word. el Señor va delante de nosotros. The Lord is ahead of us. Él no nos dio espíritu de cobardía, He hermanos. did not give us a spirit of cowardness. Tenemos iglesia que despertar. Church, we have to Todos wake up. están haciendo reclamos de sus derechos. Everyone's claiming their rights. ¿Y la iglesia? And the church? Se están demandando, hermanos, a dueños de negocios cristianos porque no practican cosas que les piden sus clientes. There's demands from different populations. Se ha llegado a la Corte Suprema de Justicia from para Christian businesses. reclamar a este dueño de una pastelería que no les quiso hacer a esta pareja de lesbianas un pastel para su boda. To the point that there was a bakery that ended up in the Supreme Al Court punto que because llegó a la Corte Suprema, hermanos. the ¿Usted sabe cuánto baker did not want to cuesta? bake that cake. ¿Cuánto nos cuesta a usted y a mí para que haya llegado eso hasta allá? How much does it cost for that to have reached Pero all the bendito way sea to el the Señor Supreme que Court? la Corte dijo, But the court said no. nadie puede obligar a este hombre No one can make this a hacer baker algo en contra de lo que su fe determina en to su do vida. something that goes against what his faith Mira, hermanos, dictates him. amén, hermanos. Amen, brothers. Mi Dios es más grande que cualquier ley humana, hermanos. My God is greater than any law Yo in creo this en esa earth. palabra, hermanos. I believe in this word, Y necesitamos creerla, and we need to believe it, vivirla live it, y defenderla. and defend it. La mejor forma de vivirla y defenderla The best way to live it and defend it es ponerla en práctica, is hermanos. to practice it. Cuando allá afuera nos vean When once we're haciendo lo outside, que dice la palabra, they see us do what the la word gente va a says, estar haciendo fila para llenar la iglesia. and people are going to line up to get into church. Usted no se afane si ve asientos desocupados. Don't you worry about empty seats. Eso es problema de nuestro Padre. That's God's business. Proclamemos la verdad, You and I are called to proclaim que the Él va a truth. traer los que van a ser salvos a su He will casa. bring those who will be saved. La gente tendrá un despertar tremendo, hermanos. People will be Y viene awakened, pronto. and it's coming soon. Esté lista, iglesia. Church, be ready. La iglesia no tiene 1000 miembros, Church doesn't have 10,000 no porque members. Dios no quiera, Not because God doesn't want porque it to. usted y yo no estamos viviendo la vida como Él nos ha pedido que la But because vivamos. you and I are not living life like God Cuando asks usted us y yo to. estemos listos, When hermanos, you and I are ready, esto se va a llenar. this will fill Porque up. entonces el Señor va a decir, esta iglesia está lista And then he will say, this church is para ready esa cosecha que les voy a dar. for that feast that I have Que ready va a ser for el you. último gran avivamiento de esta tierra, And it will hermanos. be the last great Que revival viene of más this pronto earth. de lo que pensamos. And it's coming sooner than you and I know. ¿Estamos listos? Are you ready? ¿O queremos seguir viviendo vidas hipócritas, Or do you want to hermanos? continue living your Delante del hypocritical Señor. life before God? Padre bendito, gracias. Heavenly Father, thank you. Gracias por tu palabra, Señor. Thank you for your word. Perdónanos, Señor, Forgive us, Lord, porque queremos seguir viviendo la vida a nuestra manera. because we want to continue to live our lives our ways. Porque a pesar de que tu palabra nos dice en todo tiempo Though we know that your word says at all time que caminemos en la luz, that we are to walk in light, que seamos luz como eres tú luz, that we are to be light like you are light, queremos seguir viviendo en tinieblas, Lord, we want to continue to live in darkness, haciendo lo que queremos, doing as we desire, haciendo lo que nos parece. doing what we think is right. Queremos venir a la iglesia, Señor, We want to come to church, pero no queremos un compromiso but we don't want a con commitment tus cosas. with your things. Queremos decir que te amamos, We want to say that we love you, pero no amamos la iglesia. but we don't love the church. Queremos decir que no hay tiempo para venir los domingos, We want to say that we don't have time to come on Sundays, pero tampoco los miércoles, but we also don't have time ni Wednesday los lunes. or Monday. Perdónanos, Señor. Forgive us, Lord.
Ayúdanos a entender, Señor, Help us understand lo que significa ser tus hijos, what it means to be your children, lo que significa caminar en luz. what it means to walk in light. Ayúdanos a entender Help us understand que cuando te fallamos, that Señor, when we fail you, Jesús es nuestro abogado, Jesus advocates for us, que tú dejaste tu palabra that you left your word para que no pecáramos. so that we would not sin. Pero si te fallamos, But if we fail you, Jesús está ahí Jesus is there para levantarnos to raise us up y restaurarnos. and restore us. Ayúdanos a caminar en luz, Help us walk in light, que más que decirlo con nuestra boca, that more than just saying it with our lips, lo mostremos con nuestras vidas. that it be shown with our lifestyle. Te lo pedimos, Señor, We ask you, Lord, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Y mientras la iglesia está orando, quisiéramos hacerle una invitación. Si usted es la primera vez que viene a la iglesia, And as the church is praying, if it's the first time you're here in church, si es la primera vez que ha escuchado un mensaje, first time you hear the gospel, si nunca ha invitado a Jesús a su corazón, if you've never invited Jesus into your heart, no está aquí por coincidencia. you're not here out of coincidence. Dios tenía un plan para su vida. God had a plan for your life. Desde antes de que usted naciera, Even before you were born, Él había determinado este día He had determined this day para que estuviera aquí. for you to be here. Lo quisiera hacer una invitación, I would like to make an invitation hacer una oración, and make a prayer entregando su vida al Señor. asking you to give your life to Christ. Mientras la iglesia está orando, As the church is si usted praying, quiere repetir en voz alta, if you'd like to repeat after me, Dios de los cielos, God of the heavens, perdóname, forgive me. he hecho lo malo delante de ti, I've done that which is wicked before you. he vivido lejos de ti, I've lived far from you. he escuchado de ti, I have heard of you, pero nunca me interesé en tus cosas. but I was never interested in you. Perdóname, Dios. Forgive me, God. Vengo delante de ti, I come before you, arrepentido. repented. Yo creo que Jesús murió en la cruz, I believe that Jesus died on the cross, que con su muerte me perdonó. and with his death he forgave me. Te pido que me hagas tu hijo. I ask me to make me your child. Escribe mi nombre Write my name en el libro de la vida. in the book of life. Te lo pido, Dios, I ask this en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Mientras la iglesia sigue orando, me gustaría ver si alguien hizo esa oración hoy por primera vez. As the church continues to pray, I want to see if anyone made that prayer Si today. usted hizo esa oración, levante su mano. Quisiéramos orar Please raise your hand. We por would usted. like to pray Quisiéramos for darle you. un recuerdo especial de este día. Padre bendito, gracias por tu Heavenly amor, Father, thank you for your por love, tu misericordia, for your Señor, mercy, por tu palabra, for your word, por la libertad que tenemos for the freedom we de have todavía poder reunirnos to still gather in your para name, darte la honra y la gloria. to give you glory. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Dios los bendiga, hermanos. God bless you, beloved. Mañana a las 7 tenemos reunión vía Zoom. Tomorrow we meet in our Zoom meeting. Hay palabra, hay alabanza. There'll be word, there'll be Hay scripture, momentos de dar testimonio, there'll be moments de of hacer witnessing petición. or to make a petition No for se prayer. pierda la bendición. Don't miss it. En 2 semanas es el campamento familiar, hermanos. 2 more weeks we go on our camp as a Esta church. semana necesitamos dar el conteo allá para la gente de allá que está organizándolo, This hermanos. week we got to come up with the number of all of us who are going. Si usted se anotó, hermanos, envíe el pago. If you put your name down, please Si make no your se ha payment. anotado, anótese, hermano. If you haven't put your name down, put your Esta es name una down. actividad de la iglesia. It's an activity of the church. Es un momento, hermanos, en que usted tal vez en todo el año no comparte con un hermano. It's a moment where maybe throughout the whole year you don't Allá hay share with tiempo para somebody. compartir Over con there, ese hermano. you have time to share Para que nos conozcamos un poco so that mejor. we can know one another better, Hermanos, para que haya comunión entre nosotros. so that